Ya, entonces decíamos que el uso de la derivada tiene aplicaciones para análisis de funciones. Y el análisis de funciones, usando derivada, se relaciona con encontrar puntos críticos, puntos extremos, que se llaman máximos y mínimos, que pueden ser relativos o pueden ser absolutos. Este, encontrar puntos de inflexión, donde las curvas cambian de forma, ¿ya? Encontrar concavidad, si es positiva o negativa, y encontrar o no puntos de este, asíntotas. ¿M? Bueno, aquí también la asíntota tiene que ver con un poco con lo que, con un método más algebraico, pero la derivada tiene que ver un poquito con todo esto y la vamos a ir usando. ¿M? Otro sería linealización, que en el fondo es parecido a lo que ya dije, y los diferenciales e incrementos, que ya tiene que ver con una aplicación un poco más fina, ¿m? A problemas que son, eh, por ejemplo, si yo quiero modelar la realidad por medio de la matemática, la derivada me dice qué tan errónea es ese modelo que yo apliqué a una realidad, ¿sí? Y qué porcentaje de error estoy teniendo respecto de lo que realmente pasa en la realidad, ¿no? Entonces a veces hay porcentajes que son aceptables y se deja el modelo y otros que no son aceptables y el modelo se desecha y se hace otro. Bueno, la derivada nos dice un poquito de eso, ¿no? Vamos a ver este PPT que no es muy largo, es cortito, y después esto mismo lo vamos a pasar a la pizarra ya para explicarlo y hacer ejercicio, ¿vale? Bueno, máximos y mínimos. Un máximo o un mínimo, ustedes saben, ¿cierto? Es un punto dentro de la curva donde la función alcanza un monte o un valle, ¿cierto? Eh, Ahora, una función puede tener más de un monte o más de un valle, ¿cierto? Más de un máximo o más de un mínimo. ¿Mm? Entonces, debido a que pasa eso, entonces se habla de máximos y mínimos relativos y máximo y mínimo absoluto, ¿sí? El absoluto es el máximo, es el punto más alto del monte o el punto más bajo del valle. La función no tiene otro más alto y no tiene otro más bajo. Eso se llama absoluto, ¿sí? Y hay máximos y mínimos relativos que pueden haber puntos altos o puntos bajos dentro de la curva, suponiendo, ¿cierto? Eh, pero que no son ni los más altos ni los más bajos. Entonces se llaman relativos, ¿no? Bueno, aquí una definición general, ya en general, dice sea f de x una función definida en un intervalo i, o L, como ustedes quieran leerlo, vamos a decirle i, ¿sí? Un intervalo i cualquiera, ¿cierto? Los valores máximo y mínimo de f en ese intervalo, si es que los hay, se llaman extremos de una función. Cuando ustedes busquen máximo y mínimo, también puede que encuentren extremos, ¿sí? Eh, Se distinguen dos clases. Aquí estamos hablando de máximo y mínimo. En general, digamos, quiero encontrar el máximo de una función y el mínimo de una función. No quiero encontrar los relativos. Entonces, si ustedes se fijan en la figura abajito, hay un punto f de A, hay un punto f de C, ¿cierto? Eh, que ese f de C se ve como el punto más alto de la función, por lo menos lo que alcanzamos a apreciar ahí en la figura, y el f de A se ve como el punto más bajo, por lo que se aprecia en la figura, ¿ya? Entonces, ese f de A y ese f de C, el f de A sería el mínimo y el f de A sería el máximo, serían puntos de una función donde podríamos analizar esto, ¿ya? Independiente de que hay otro máximo en B y hay otro mínimo en E, pero no son los máximos, perdón, no son los absolutos, ¿cierto? Esos se llaman relativos. Entonces, este punto en B, perdón, este monte en B, es un máximo pero es relativo, porque tengo otro máximo en C que es el absoluto, porque no hay otro máximo mayor, ¿no? Entonces dice, se distinguen dos casos, para este caso de, digamos, de definición general. Dice, un número f de c, ¿sí? Usted evalúa un número, por ejemplo, el número c, x igual c, en la función f, es un máximo o será un máximo absoluto. O sea, no habrá otro número más grande que evaluado en la función me dé un monte más alto, ¿cierto?
no habrá otro número distinto, ¿cierto? Es un máximo absoluto de f si la función f de x, ¿cierto?, es menor o igual a f de c, ¿sí? Entonces un máximo si es menor. Acá abajito es al revés. Un número f de c es un mínimo absoluto si la función es mayor o igual a f de c, evaluada para un punto x en ese intervalo i, ¿no? Bueno, como está como escrito ahí, se ve como que no es muy entendible, pero en el fondo está diciendo que si yo tengo una función y busco un par, ¿cómo se llama? Un número, sería eh, busco un par ordenado en ese intervalo, ¿sí? Y lo evalúo en la función y luego evalúo estos puntos que voy obteniendo, eh, tengo que comparar los valores si son mayores iguales o menores iguales. Eh, bueno, aquí viene un ejemplo, ¿no? Para que no... Entonces eso nos lleva a otra, digamos, complicación, ¿cierto? Que cuando tenemos valores críticos, ¿no? Porque un punto crítico o valor crítico de una función es aquel en el que la pendiente es igual a cero o a infinito, ¿sí? Eh, un valor extremo ocurre siempre en un valor crítico, sin embargo, no todos los valores críticos de una función son valores extremos. O sea que nos vamos a dar cuenta que, o como estuvimos viendo anteriormente, estuvimos viendo la clase anterior, nosotros calculábamos las pendientes, ¿cierto? Y después la ecuación de la recta tangente a una curva cualquiera, utilizando esa pendiente. ¿Y la pendiente era igual a qué cosa para nosotros ahora? ¿Se acuerdan que la pendiente era igual a qué? Bueno, la pendiente de esa recta tangente a una función o a una curva, esa pendiente era igual a la derivada, ¿cierto? La primera derivada, cuando obteníamos la primera derivada y la igualábamos a cero, entonces vamos a ver que vamos a ir obteniendo otras cositas, pero la pendiente era ese valor, ¿cierto? Cuando lo evaluamos en un x, y que podían darnos o que teníamos que calcular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes se imaginan un poquito, ustedes tienen acá, en este punto, en este punto f de c, ahí arribita, el más alto. Bueno, si ustedes se fijan, a la izquierda de f de c, a la izquierda, podemos dibujar diferentes rectas, podemos encontrar diferentes ecuaciones de la recta tangente a, a esta curva a medida que va llegando al punto f de c. Pero cuando llega al punto f de c, justo en el punto f de c, ¿cómo es la pendiente? Ahí Cero, arribita, ¿no? es cero, ¿cierto? Es cero. Y después, otra vez empieza a haber pendiente, pero negativa, ¿cierto? Acá a la izquierda venía positiva, 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 hasta llegar al punto máximo. Y después, a la derecha de f de c, hay pendiente otra vez, pero con signo distinto. Hay pendiente negativa, ¿cierto? Este, entonces, si nos damos cuenta, si queremos llegar a un punto máximo o a un punto mínimo de una función, vamos a tener que ir encontrando esas pendientes que no son ni positivas ni negativas, sino cómo tendrán que ser cero, ¿cierto? Porque si hay pendiente cero, quiere decir que la función hizo un cambio ahí. Y aquí, si hay pendiente cero, quiere decir que la función otra vez volvió a cambiar. ¿Se fijan? Entonces, eso nos va a llevar. ¿Y la pendiente qué es lo que era para nosotros? La derivada. Ah, entonces la derivada tiene que ver con esto, ¿no? Un poquito retomando lo que estábamos viendo anteriormente. Eh, Bueno, pero hay algunos casos en que aquí dice, por ejemplo, un número c en el dominio de una función f se llama número crítico si, perdón, número crítico de f, si la derivada negativa, ¿cierto? En c es igual a cero o no existe. O sea, en el fondo quiere decir que podemos encontrar puntos críticos, pero esos puntos críticos puede que, o sea, indeterminan en la función original, puede que sea derivable en ese punto crítico, dice, porque puedo encontrar la derivada ahí, pero no necesariamente si encuentro la derivada quiere decir que sea un valor
que me sirva, digamos, para llegar a solución, sino que va a haber restricciones. Entonces, eso nos está diciendo en el fondo que según la función vamos a tener que encontrar primero las restricciones que tenga esa función y después derivar y hacer todo lo que queramos teniendo en cuenta esas restricciones para no estar haciendo cálculos de más. Los valores extremos absolutos de una función definida en un intervalo cerrado a, b pueden encontrarse en un número c, cualquiera del intervalo, o en los valores a, b. O sea, dice que en este intervalo a, b usted puede tomar los extremos inclusive, o algún valor intermedio para encontrar los extremos absolutos. En este último caso se denominan valores extremos de la frontera, ¿cierto? Entre a y b. Que no pasa, digamos, cuando encontramos valores relativos, que ahí los intervalos no son cerrados, son abiertos, ¿ya? Porque justo en esos valores relativos, justo en ese puntito, hay cambios respecto a la función. Para obtener los valores absolutos de una función, podemos resumir el proceso de la siguiente manera. Encontrar todos los números críticos de f, ¿ya? O sea, tenemos que ver el dominio de la función, ¿sí? Esos son aquellos números donde la función existe. Calcular f de c, si es que consideramos un c, un número c entre a y b, para cada número crítico c. Calcular f de a y f de b, los extremos de la frontera, el máximo y el mínimo absoluto en f en el intervalo a, b son respectivamente el mayor y el menor de los valores de la función determinados en los pasos anteriores. O sea, por ejemplo, sea una función f de x, x cubo menos 12x, ¿sí? Calcular el máximo y mínimo absoluto, máximo y mínimo absoluto, de f en el intervalo cerrado menos 3,5. Ya, nos da la función, nos da el intervalo menos 3,5 en el intervalo cerrado. Entonces, en el fondo, seguir estos pasos que están aquí. Bueno, aquí ustedes fíjense que lo primero que se hace dice encontrar todos los números críticos de f. Para eso, si ustedes se fijan en la función, es una polinómica. Siempre que ustedes empiecen a enseñar aplicaciones derivadas, utilicen funciones polinómicas primero. Son las más simples, la derivada es más rápida, el estudiante se acuerda más rápido. eh, y después, para la aplicación también, ¿sí? Porque usted seguramente ya le enseñó función cuadrática, función lineal, funciones cúbicas o las pares, impares por último, ¿cierto? Entonces ahí se va a acordar. Entonces dice encontrar todos los números críticos de f. Para eso lo que hacemos es derivar la función, ¿ya? La derivada de x cubo menos 12x, bueno, la derivada de x cubo es 3x cuadrado, ahí está. Y la derivada de 12x negativo es 12 negativo, ¿cierto? Porque la derivada de x es la que importa. 12 es la constante, bueno, menos 12. ¿Cuáles serán los puntos críticos? Bueno, aquí tenemos que despejar x, ¿sí? Si usted despeja x, el 12, bueno, aquí está hecho rapidito, ¿cierto? Si usted despeja x, el 12 pasa como positivo, si lo igualamos a 0, eso en el fondo. Dividido en 3 nos da 4, entonces más o menos la raíz de 4, y eso nos da 2 y menos 2. Ahí están los dos puntos críticos para esa función. No tiene otros puntos críticos, porque si ustedes se fijan, no es racional, no está dividida, digamos, por un término que puede hacer 0 el denominador y determine, bueno, en ese caso habría que encontrar ese punto también. Tampoco está dentro de una raíz. Entonces, que fuese una raíz cuadrada, por ejemplo, y cualquier número que todo este x cubo menos 12x estuviese dentro de una raíz, entonces tendríamos que ver que no la indetermine, por ejemplo, una raíz cuadrada negativa o qué sé yo, ¿no? También habría que considerar. Pero en este caso solamente tenemos estos dos puntos, que son x2 y x igual menos 2, que son la solución en el fondo. Y después dice calcular f de c para cada número crítico c. O sea, vamos a tener que calcular la función, ¿sí?, original, x cubo menos 12x, para estos puntos críticos que encontramos, que fue 2 y menos 2. ¿Ya? Entonces dice 2 al cubo menos 12 por 2 y después menos 2 al cubo por 12 por menos 2. ¿Ya? Y ahí está calculado. F de 2 nos dio menos 16 y f de menos 2 nos dio 16. ¿Ya? Y después dice calcule los extremos, ¿ya? Si ustedes se fijan, este valor 2 y este valor menos 2
están dentro del intervalo menos 3,5. ¿Ya? Esos son los C. Como decía acá, calcular f de C, ¿y dónde estaba C? C tenía que ser un valor entre A y B, ¿cierto? Ya nos dan el intervalo A, B, menos 3,5. ¿Sí? Y el C, o los C que calculamos acá, porque no fue 1, fueron 2, fueron x igual 2 y x igual menos 2. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esos C están dentro del intervalo, así que está correcto. Bueno, ¿por qué van a estar? Porque hicimos una derivada, digamos, de la misma función, porque esa función ya está definida en ese intervalo. Entonces, calculamos f de c y nos dio f de 2 igual menos 16, f de menos 2 igual 16. Después dice calcular f de a y f de b, de los extremos, o sea, f de menos 3 y f de 5. Entonces, ahí están calculados. Siempre la función. Nos dio 65 y 9. Ya. Entonces, ¿qué decía al final como la regla, ¿cierto? Decía si f de x es menor o igual a f de c o si f de x es mayor o igual a f de c. Ya. Entonces, aquí viene esa parte. El máximo y el mínimo absoluto de f en el intervalo a, b, que es menos 3,5, son f de 5 nos dio 65, ¿sí? Y f de 2 nos dio menos 16. O sea, fíjense que, ¿cuál es el punto más alto cuando evaluamos acá? F de 5 nos dio 65, entonces eso nos indica que hay un máximo absoluto evaluado en esa función. Y f de 2 nos dio menos 16. Ahí hay un punto mínimo, hay un mínimo absoluto. Ahora, si ustedes se fijan, 5 es un x y 2 es un x, mientras que 65 es un y menos 16 es un y. O sea, lo que estoy encontrando en el fondo es un par ordenado. El 5,65 y el 2, menos 16. Bueno, ahí tengo entonces los valores máximos, los valores mínimos. ¿Ya? Profe, Pero disculpe eso una sí, consulta. sí. En la última dice el máximo y el mínimo absoluto. ¿Sale el 5 y sale f de 2? ¿No debería ser f de menos 3? ¿O estoy confundido? Claro, es que tú tienes que buscar los que sean absolutos. O sea, en f de menos 3 hay un valor, ¿cierto? Hay un valor que es 9, ¿ya? Pero el mínimo absoluto es menos 16, si usted te fija. Ah, ya, perfecto. Porque lo que estoy diciendo es que usted va a encontrar un par ordenado, ¿cierto? Hay un punto X, y, que es el 5,65 para esta expresión que está acá, el 5,65, donde hay un máximo, dice que ahí ya la función no sube más, llega hasta 65 en y de ahí seguramente empieza a bajar. Y hay un mínimo absoluto en el punto 2, menos 16. Es absoluto. Los otros pueden ser relativos, ¿sí? Pero este es absoluto porque en x igual 2, el mínimo absoluto está en menos 16. En y igual menos 16. ¿Sí? Como usted dice, está bien. Hay otro y, que es el i igual el i 16 o el i 9, ¿cierto? Pero ¿cuál es el que está más abajo, el valle más profundo? Es menos 16. La función en i ya no va a seguir bajando más, porque no hay otro más. ¿Mm? Bueno, Vale, profe, gracias. esos son los absolutos, ya. ¿Sí? Perdón. Pero hay otro que se llaman locales o relativos, máximos o mínimos, pero se llaman locales o relativos, ¿ya? Entonces, dice CAF una función que es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. ¿Sí? Bueno, ahí se hace la diferencia porque el intervalo a, b indica un poco el dominio, ¿cierto? Y el otro intervalo a, b abierto indica los valores que se pueden tomar, pero respecto a la derivada de la función. ¿Mm? Dice, si la derivada de la función es mayor que 0 para todo x en a, b, en ese intervalo abierto, entonces la función es creciente en a, b. Cerrado. Si la función
si la derivada de la función es menor que 0 para todo x en a, b, entonces f es decreciente para el mismo intervalo a, b. Ahí se borró, digamos, por la foto esta, pero el mismo intervalo cerrado a, b. ¿Qué significa? Que para encontrar máximos y mínimos locales, ya no es como lo anterior, porque lo anterior que hicimos fue derivar la función, encontrar los puntos críticos y evaluarlos en la función original, ¿sí? Tanto los puntos críticos que encontramos como los extremos del intervalo cerrado. Pero esos máximos y mínimos que íbamos a encontrar ahí son absolutos. O sea, no hay uno más alto y uno más bajo. En este caso podemos encontrar o saber, digamos, si un punto va a ser un máximo o un mínimo de una función. Ahora, ¿para qué sirve esto? Usted dirá, bueno, encontrar los máximos y los mínimos de una función, que pueden ser muchos, nos sirve a nosotros para estudiar las monotonías de las curvas, ¿ya? Saber si las funciones este, van creciendo, decreciendo, tienen punto de inflexión, es decir, cómo se mueve esa curva a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces el estudio de la monotonía de una función lo podemos hacer, como dice acá, utilizando la derivada, ¿sí? Cuando hacemos la derivada, cuando la derivada es mayor que 0 para todo x, dice, en ese intervalo abierto a, b, entonces la función es creciente en los puntos a, b de la función original, donde está definida. Y si la derivada es menor que 0, entonces es decreciente. ¿Mm? Entonces fíjense aquí lo que yo les decía, tenemos un f de a, donde hay un punto mínimo, y un f de c, donde hay un máximo, pero pueden haber máximos locales o máximos relativos, como este en f de b, o este mínimo relativo en f de e, ¿sí? Entonces, ahí hay un signo más y un signo menos, ¿se fijan? Un menos, bueno, si la derivada, aquí, si me está dando negativo aquí, quiere decir que las pendientes son, si me está dando negativo, entonces a la izquierda o a la derecha puedo evaluar la monotonía de la curva, ¿sí? Cómo viene por izquierda, qué pasa después qué pasa otra vez, y así me voy haciendo una idea de la curva, cómo se va desplazando. Obviamente que la idea que me voy haciendo aquí no es exacta porque eh, tengo que graficarla, ¿cierto? Pero puedo ir más o menos viendo cómo se comporta, eso es lo importante. Bueno, hay criterios. Hay criterios de la primera derivada, criterios de la segunda derivada y criterios de la derivada enésima, porque no vamos a decir criterio de la tercera, de la cuarta, sino que ahí hablamos ya de la enésima. Generalmente se llega hasta la segunda eh, y pudiese llegarse hasta la tercera a veces, y de ahí para adelante ya empezamos a usar criterios que tienen que ver más que nada eh, con saber si las derivadas que estamos calculando si es la segunda, la cuarta, la sexta, es una derivada par. Si es la tercera, la quinta, la séptima, es una derivada impar. Entonces, eh, ya no tiene que ver tanto con el número. Nos interesa más que aparezca un número positivo, un número negativo o un cero, ¿no? Bueno, el criterio de la primera derivada. Dice, sea f una función que es continua en un número crítico c y derivable en un intervalo abierto i que contiene a ese mismo c, excepto posiblemente en el c mismo, porque dice derivable, a eso se refiere, que posiblemente que no sea derivable en ese c mismo, ¿cierto? Si la derivada evaluada en f de c cambia de positiva a negativa en c, entonces f de c es un máximo local de f. Cambia de positiva a negativa, entonces es un máximo local. O sea, la derivada va de positiva a positiva a positiva y después empieza a ser negativa, negativa, negativa. Eso quiere decir que hay un máximo. O sea, en algún momento la función llegó a su punto más alto y empezó a decaer. Al contrario, si la derivada evaluada en ese punto C cambia de negativa a positiva, o sea, viene con pendientes negativas, 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 viene bajando y de repente cambia a positiva, entonces hay un punto en C, hay un, en ese punto C hay un punto donde hay un mínimo. Ahora, si la primera derivada
de la función es mayor que cero, o bien si la primera derivada de la función es menor que cero para todo valor en ese intervalo i, excepto para el x igual c, entonces f de f no es un extremo local de f. O sea que lo que está diciendo ahí en el fondo es que aplicando el criterio de la derivada, incluso puede que no obtengamos directamente un máximo o un mínimo. Y vamos a tener que aplicar otra derivada más después. También el criterio de la primera derivada define que sea f una función definida en un intervalo i, y sean x1 y x2, dos números que están en ese mismo intervalo, entonces f es creciente, o f es decreciente, o f es constante. ¿Sí? Si es que evaluamos la función en ese x1 y x2 y vemos si es mayor o menor o igual. ¿Mm? Entonces, aparte de saber si hay máximos o mínimos, evaluar la función también nos permite saber si es una función creciente, decreciente o constante, y por tanto, ahí como vemos, hay pendientes, ¿cierto? Que son, vamos encontrando las pendientes, que son a la izquierda, a la derecha. Incluso, bueno, hay los métodos que se pueden usar no necesariamente siempre son de derivada. A lo mejor usted quiere usar los métodos para darle valores a... Bueno, de hecho, incluso hay que usar a veces, más que la segunda derivada, a veces es mejor usar el estudio de la monotonía, digamos, como se hace por tabla, es decir, dándole valores a la izquierda o a la derecha a un punto, evaluados en la función, entonces vemos cómo se comporta. Porque a veces los criterios de primera y segunda derivada no son suficientes, o sea, a veces no llegamos a nada. Bueno, ahí, si ustedes se fijan acá, la misma función que vimos al principio, x cubo menos 12x, que tenía su derivada, 3x cuadrado menos 12. ¿Se acuerdan que los puntos críticos estaban en 2 y menos 2? Que eran x igual 2, x igual menos 2. Ya. Entonces, esos mismos puntos críticos nos sirven. ¿Por qué? Porque para encontrar esos puntos críticos tuvimos que hacer la derivada, o sea, tuvimos que hacer 3x cuadrado menos 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos aplicando el criterio. Entonces, ¿qué dice? Que como encontré un punto x igual 2 y x igual menos 2, entonces en el fondo lo que tengo que imaginarme son intervalos. O sea que esta función viene desde menos infinito hasta el menos 2, que por la izquierda sería el punto que me apareció primero. X igual menos 2, ¿cierto? Menos infinito hasta menos 2. Ahí tengo un intervalo. Después el otro intervalo está entre los valores que encontré, que serían 2, perdón, menos 2 y 2. ¿Ya? Y después desde 2 hasta infinito. ¿Ya? Es como cuando ustedes seguramente trataban de encontrar los dominios, los recorridos de funciones eh, que fuesen, por ejemplo, desigualdades o algo así. ¿Sí? Se usan estas tablas. Bueno, tengo los intervalos. ¿De dónde salen estos intervalos? Repito, salieron de los x igual 2 y el x igual menos 2 que ya habíamos calculado anteriormente, que son las raíces en el fondo que encontramos de esta, al igualar a 0 la primera derivada. Entonces fíjense que aquí hay un menos 3, aquí hay un 0 y aquí hay un 3. ¿Ya? ¿A qué corresponden esos números? Son números que están dentro de estos intervalos. No voy a usar los extremos porque son intervalos abiertos. Voy a usar valores que estén dentro del intervalo. Entonces, un valor confiable entre menos infinito y menos 2 sería el menos 3. Otro valor confiable entre menos 2 y 2 podría ser el 0. También puede ser el 1 si usted quiere. Y otro valor entre 2 e infinito positivo sería el 3. ¿Ya? Y entonces evaluamos esos valores. Bueno, aquí están, ¿se acuerdan? El x menos 2 y el x2. ¿Ya? Evaluamos esos valores que encontramos en la función y si los valores que nos dan de vuelta es positivo, quiere decir que aquí viene aumentando, hay un máximo y después hay un mínimo. ¿Se fijan? Positivo, negativo, positivo. Bueno, lo vamos a hacer igual. Vamos a hacer ejemplos para que... Esto es un ejemplo rápido, digamos, como para entender que tiene una aplicación. ¿Ya? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay que volver a encontrar esos puntos críticos, pero ahora hay que encontrar los intervalos de esos puntos críticos y evaluar puntos para poder encontrar la, cómo es la monotonía de esta función. Bueno, hay otro criterio, dice el criterio de la segunda derivada. Para encontrar la segunda derivada, o sea, más que nada, el encontrar la segunda derivada a nosotros nos sirve para ya
ir encontrando puntos de inflexión y concavidades, ¿sí? Si la segunda derivada es continua en una vecindad del punto C, o sea, a lo mejor ya no es en el punto C mismo, pero puede ser en valores que son cercanos a C, entonces, si la primera derivada evaluada en C es 0 y la segunda derivada evaluada en C es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo local en C. O sea, mayor que 0 positiva, no, tenemos un mínimo. Es como al revés. Si la derivada en C es 0, o sea, ¿qué significa que sea 0? No nos está sirviendo porque acuérdense que el criterio dice que tiene que ser o mayor que 0 o menor que 0. Pero aquí está dando igual a 0 en la primera derivada. Entonces tengo que ir a la segunda derivada. Entonces, si en la segunda derivada evalúo otra vez en ese punto C, da mayor que 0, hay un mínimo. Si me da menor que 0, hay un máximo. ¿Se fijan? Es al revés. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrar la primera derivada de la función e igualarla a 0. Encontrar los puntos críticos, lo que ya habíamos hecho, ¿cierto? Después, encontrar la segunda derivada de la función y sustituirla en ella directamente en los valores críticos. Son los mismos valores críticos que están acá. Si el resultado de la sustitución es negativo, tenemos un máximo, como decía la definición. Si el resultado de evaluar el punto C, el crítico, en la segunda derivada me da negativo, menor que 0, tengo un máximo. Y si me da positivo, tengo un mínimo. Acá dice, ¿cierto? Si el resultado de la sustitución es positivo, entonces tengo un mínimo. Si el resultado es 0, aplicar entonces el primer método, es decir, volver a una aplicación distinta, porque si no tendríamos que hacer una tercera derivada. Sustituir cada valor crítico máximo o mínimo en la función para encontrar las coordenadas de los puntos máximos y mínimos o el valor máximo o mínimo de una función. O sea, dice acá en el fondo este punto 5, lo que dice en el fondo es que no basta con encontrar un máximo y un mínimo en esos puntos críticos. Habría que encontrar, si es que corresponde, otros valores críticos, si los hay. Como les decía, si es racional la función, bueno, algo que haga, determine la función en el denominador. O si es una raíz, algo que la haga negativa, cosas así, ¿no? Concavidades. Bueno, las concavidades, ustedes saben, nos dice un poco en el fondo cómo se va con, qué forma tiene la función, ¿cierto? Si la segunda derivada de la función es mayor que 0, evaluada en un punto, eh, para todo x en el intervalo y, ¿cierto? Donde está definida la función, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Otro criterio, si la segunda derivada de la función para todo x evaluado en el intervalo y donde está definida nos dio menor que 0, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. O si usted quiere, convexa y cóncava. Y punto de inflexión. Un punto de inflexión, en el fondo, es un punto donde la curva cambia su concavidad, ¿cierto? O cambia su monotonía. Bueno, aquí hay un ejemplo y lo vamos a pasar un poquito porque lo vamos a hacer en la pizarra, ¿sí? ¿Qué hora es? La 11:06, profe. Chuta, ¿me pasé o no? Sí, me pasé. Y este primer bloque, ¿a qué horas termina? O sea, el primer bloque termina a las 12, ¿cierto? No, empieza a las 11:45, ya. Vamos a terminar el PPT para ir a un pequeño recreo, ¿ya? Entonces, asíntotas verticales y horizontales. Bueno, las asíntotas tienen que ver un poco con los límites. Si es vertical, es cuando x tiende a por la izquierda o por la derecha, un valor a dentro de la misma expresión, y que nos dé resultado como límites infinitos, positivo o negativo. Ahí tenemos asíntotas verticales, pero digamos, no es como aplicar esta definición, hay que hacerlo con tabla, qué sé yo. Y lo mismo con la horizontal, ¿ya? Pero esto es una definición general. Aquí en la horizontal el x tiende a infinito y nos da el valor a, que es lo que hacemos al revés en la vertical, ¿sí? Y las reglas del L'Hopital, que tiene que ver con un poco con las derivadas telescópicas, ¿ya? Pero aquí lo importante de estas reglas es que viene un proceso de linealización, ¿sí?
O sea que la ecuación de la recta ya no la vamos a encontrar como la estábamos haciendo. Si ustedes se fijan, la ecuación de la recta que era y igual a mx más b, donde y menos y0 igual a m por x menos x0, ¿cierto? Aquí vamos a ver que la ecuación de la recta se puede encontrar usando la función y usando la derivada de la función. ¿Sí? O sea, m, la pendiente, ya sabemos que es la primera derivada, así que la cambiamos por f' de x. Y f de x la función. ¿Sí? Así que utilizando esos valores podemos ir encontrando estas ecuaciones de la recta tangente. Y lo que nos sirve en el fondo para eso es para encontrar las tasas medias de variación. ¿Ya? O sea, en el fondo nos va dando un poco nos va mostrando distintas o ecuaciones nuevas o fórmulas que después nosotros decimos, esta es la fórmula para calcular por ejemplo, la velocidad. Esta fórmula es para calcular la aceleración y esta fórmula es para calcular la posición. Pero esas fórmulas vienen del análisis de una curva y ese análisis es netamente matemático. Después ya esas fórmulas quedan como fórmulas, pero tienen un origen y ese origen está dado por estas aproximaciones lineales, ¿sí? O las tasas de variación y la velocidad, por ejemplo, instantánea, que es lo que se tiene, digamos, en la gran aplicación, en una de las primeras grandes aplicaciones que tiene la derivada, ¿cierto? Y que después se masifica a distintas áreas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros cuando encontramos máximos y mínimos, lo que estamos haciendo es optimizando una función, ¿cierto? Viendo sus máximos y mínimos locales, sus máximos y mínimos absolutos, y vemos hasta dónde podemos, por ejemplo, en economía, hasta dónde podemos este, subir el precio de un artículo para maximizar las ganancias sin tener y minimizando las pérdidas, por ejemplo. ¿No? Entonces hay funciones de costo, hay funciones de ingreso, hay funciones de utilidad, función de pérdida. Entonces, todas estas funciones van apareciendo de estos análisis de las curvas. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí dice hallar la ecuación de la recta cuando tenemos una función como la que está ahí, en un punto X, y entonces dice hallar la derivada, sustituir el punto y formar la ecuación de la recta ya con su derivada y qué sé yo. Entonces, hay aplicaciones en los desplazamientos de los móviles, la razón media, ¿cierto?, de variación respecto del movimiento de los cuerpos, y así sucesivamente. ¿Mm? Y esto tiene que ver con los incrementos. Los incrementos, acuérdense que cuando ustedes definían, cuando hacían derivadas por definición, usaban los delta X o los delta Y, y esos delta X y delta Y estaban asociados a incrementos de la función en X o en Y, que podían ser más grandes o más pequeños porque son delta, ¿cierto? Eh, Cambia, eso es variable. ¿Mm? Entonces, entre X y el X más el delta X, o sea, el valor en que se incrementó el X, ¿cierto? O pasa lo mismo en Y, solamente que en Y se evalúa en la función, ¿sí? Entonces, si aplicamos la derivada, em, podemos entonces, aquí esto tiene bueno, hay una serie de aplicaciones después en las derivadas parciales, en las ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque aquí aparece realmente el concepto ya de definición de diferencial, ¿no? Y bueno, esto nos lleva también a aplicaciones que son más directas de los diferenciales, porque los diferenciales, como son los incrementos, entonces yo puedo saber, por ejemplo, el error máximo, el error medio y el error porcentual. ¿Ya? Y esto está dado no solamente, digamos, en física, sino que en lo que usted quiere aplicar, ¿ya? Si estoy construyendo un puente, entonces puedo saber los errores respecto de que se van a producir después cuando haya movimiento, qué sé yo, respecto a la posición original, si las aplicaciones que tienen, por ejemplo, las vacunas, qué sé yo, están todo modelado respecto de ecuaciones y funciones, y esos tienen errores, y esos errores se van calculando mediante diferenciales de incremento eh, que nosotros queremos utilizar, pero todo eso tiene que ver esto tiene que modelar primero la situación. Bueno, aquí hay algunos ejemplos y se calcula eso, ¿ya? Pero vamos a llegar a eso. Tenemos que partir primero de lo inicial, ¿ya? Bien, este,
Vamos a ir entonces unos 10 minutitos de recreo y volvemos, ¿sí? Voy a dejar grabando por mientras, así que pueden desconectarse un ratito para que hagan sus cosas y volvemos en 10 minutos, ¿ya? Son las 11:13, a las 11:23.
Bien, continuamos. Indíqueme si se ve bien o no, por favor. Ya. Bien. Ya. Bueno, vamos un poco a resumir lo que estábamos viendo en la PPT, ¿sí? Nos quedan unos minutos antes del cambio del bloque, así que vamos un poquito a recordar. A ver, dice calcular la pendiente. Calcular M, ¿sí? ¿Para quién? Para I igual raíz de X, ¿sí? Y vamos a hacerlo para el punto 1,1, para el punto 4,2 o para el punto 0,0. Entonces, bueno, calcular la pendiente. Solamente nos está pendiendo la pendiente. ¿Qué es lo que había que hacer ahí? ¿Derivaría o no? Ya, derivar la función. Entonces, ponemos I'. Si usted quiere usarla también, si le acomoda más usarla como f de x, puede usarlo así. Entonces, son los puntos, ¿cierto? Puede ser f' de x. ¿Ya? Bueno, ¿por qué se usa más f de x o f'? Porque como vimos en la presentación ahí, eh, hay que evaluar valores, ¿cierto? Hay que evaluar puntos en la función. Entonces, formalmente es más fácil así. Ya, entonces derivamos eso. Bueno, uno dice, ya la derivada de esto ya se la sabe, ¿cierto? ¿Cuánto es la derivada de raíz de x? Raíz cuadrada de x. 1 partido 2 por raíz de X. Un medio de raíz de x. Perfecto. ¿Mm? ¿Hay alguien que no entiende eso? Me refiero a si quiere que la haga. O sea, si no sabe de dónde salió ese un medio raíz de x, tiene que decir ya, porque eh, la idea es que no quede duda, ¿sí? Ya me parece que no hay duda. Entonces, bueno, tenemos la derivada. Y eso es importante porque recordar que la derivada para nosotros nos permite el cálculo de la pendiente, ¿sí? O sea, en el fondo podríamos decir que f' evaluada en un valor nos va a dar la pendiente. ¿En qué valor lo vamos a evaluar? Bueno, aquí nos dan puntos. Nos dan un punto P 1,1, el 4,2 y el 0,0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, o lo que ya habíamos hecho, era evaluar la función en los valores de x. Vamos a decir que aquí x e y, ¿cierto? X e y. Entonces a nosotros nos interesan los x, por ahora. ¿No? El x igual 1, entonces decimos ahora en x igual 1, ¿sí? Y evaluamos la derivada en x igual 1. O sea, f' de 1. Y eso va a ser 1 partido por 2, raíz de 1. La raíz de 1 es 1, así que 2 por 1 es 2, y esto me da un medio. Por tanto, la pendiente en ese punto vale un medio. Y si tengo la pendiente, ¿qué podía encontrar? La ecuación. Con la pendiente y el punto, la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? O sea, no dice acá, ¿cierto? No dice, pero en caso de, con un punto, el 1,1, y con la pendiente que vale un medio, entonces podríamos utilizar el i menos i sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Entonces i es parte de la función, el i sub 0 sería
el 1, la pendiente me dio un medio, por x menos x sub 0, que también es 1. ¿Cierto? Entonces, bueno, tenemos y igual a un medio por x son x medios, y un medio por menos 1 son menos un medio. Y el menos 1 que está negativo pasaría sumando, más 1, ¿cierto? Así que nos queda igual x medios, y menos un medio más 1 serían 2 por 1 son 2, positivo, menos 1, un medio positivo, ¿cierto? Bueno, esa es la ecuación de la recta para esta función, raíz de x, ¿sí? Así, si yo dijera, bueno, raíz de x debe ser algo así, ¿sí? ¿Se recuerda? Y para el punto entonces 1, aquí está 0, vamos a decir que aquí está 1, x igual 1, coma 1, ¿cierto? Porque era 1,1. En ese puntito tenemos pendiente un medio positiva, por tanto es una recta tangente con pendiente positiva. Bueno, ese es más o menos lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Hacer un análisis de ese tipo. Bueno, y podemos hacer lo mismo para el resto de los puntos, ¿cierto? Para f de para el punto 4,2 y el punto 0,6. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya usted se acuerda, ¿cierto? Ese era en x1. Ahora, al otro punto, en x4. El x, y es un punto que nos sirve para después calcular la ecuación de la recta, ¿cierto? Pero cuando vamos a evaluar en la derivada, solamente nos interesa el x. Así que hacemos f' de 4. Y eso sería 1 partido por 2 raíz de 4. Raíz de 4 es 2 y 2 por 2 son 4, así que esto nos da un cuarto, que es la pendiente. Positiva otra vez. ¿Sí? Positiva. Eso quiere decir que lo mismo en la gráfica tenemos, por acá debe estar el 4, ¿cierto? x4 y es 4,2, así que, bueno, me subí mucho, pero aquí estaba el 1,1, algo así, ¿cierto? Aquí estaba el 0. Tenemos también, hay una pendiente positiva de un cuarto. La otra tenía una ecuación por ahí. ¿Y qué pasa en el punto 00 aquí? En el punto 00. Entonces, x igual 0, entonces f' de 0. Y f' de 0 sería 1 partido por 2 raíz de 0. Raíz de 0 es 0 y 2 por 0 es 0, así que nos queda 1 partido por 0. No hay una definición ahí. Y claro, es decir, ¿qué pendiente hay ahí en 0, 0? No hay, no está definida. ¿Se fija? Ya, perfecto. Entonces, en estos casos ya es importante ir haciendo estos otros análisis que analizamos hace poquito. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a ver puntos de inflexión y toda esa cosa. Ya. Vamos a encontrar, por aquí puede ser, ¿sí? Encontrar la ecuación de la recta tangente que es paralela al eje X de la función f de x, vamos a decir, de la función f de x, x logaritmo natural de x. Ahí tenemos un problemita interesante. Encontrar la ecuación de la recta que es paralela a esa función.
perdón, ecuación de la recta que es paralela al eje x, para esa función, x logaritmo, bueno, x logaritmo natural de x. Ya, ¿cómo lo hacemos ahí? ¿O qué consideración usted podría tener ya solo leyendo eso? Que No, que la pendiente de x logaritmo natural de x es la misma que la otra ecuación de la recta. Porque es paralela. No sé si me expliqué bien. ya, sí, sí, sí. Pero incluso leyendo ahí algo más, o sea, va por el camino. La ecuación de la recta tangente es paralela ¿a quién? Al eje x. ¿Qué significa que esa ecuación que tengo que encontrar, qué significa que sea paralela al eje x? Que Es tiene una pendiente. constante. ¿Que tiene pendiente cero? Que tiene pendiente cero, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Fernanda Gómez. Fernanda Gómez, déjeme anotarle aquí. Fernanda Gómez. Sí, pues que tiene pendiente cero, ¿cierto? Independiente como sea esta gráfica, no sé a simple vista cómo será, ¿cierto? Pero siempre que, aquí tenemos el eje X, y el eje X es horizontal, como usted ya sabe, entonces, dependiente como sea la gráfica, ¿sí? La ecuación de la recta tangente dice que es paralela al eje X, son paralelas. Y perdón, si es paralela, su pendiente es cero. Así que ya tengo un dato importante, que cuando haga la derivada de esto, ya sé que la pendiente va a valer cero. Así que eso es importante. ¿Mm? O sea que si, bueno, si la pendiente es cero y prima va a ser cero, ¿cierto? O f de prima, como lo anoté como f de x, ¿cierto? F prima va a valer cero. Así que bueno, ese era, digamos, la consideración importante. Ahora lo que hay que hacer es calcular. Entonces, si la función f de x era x logaritmo natural de x, la derivamos. F' de x, la derivada de eso. ¿Cómo sería la derivada de eso? Logaritmo natural de x más 1. De x más 1, perfecto. Perfecto. ¿Entiende quién me dio ese resultado? Yo, Rodrigo Espinosa. Ya, Rodrigo. ¿Entienden cómo lo calculó? Yo no, profe. Yo no entendí. ¿Lo podría explicar, porfa? Obvio, pero por eso hay un producto ahí, ¿cierto? X por logaritmo natural de x. Sí, no es todo una sola expresión. Hay un producto. Y por tanto, se deriva la derivada de un producto. ¿Y cómo era la derivada de un producto? Era, ¿se acuerdan? La derivada del primero La derivada más del primero, ya, la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x? 1. No vamos a 1. anotar todo, ¿cierto? Ya, 1. Por el segundo sin derivar, Ah, ya me acordé. más Más. la primera sin derivar por la derivada del segundo. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. ¿Ya? Entonces, resumiendo, simplificando, logaritmo natural de x por 1 es logaritmo natural de x. Y x por 1 partido por x nos queda x partido por x. Y x partido por x es 1. Así que por eso la derivada era eso. Bueno, y rápido el compañero. Bien, ya tenemos la derivada. F' nos dio logaritmo natural de x más 1. Ahora, esa derivada, ¿qué es lo que habíamos dicho que significa? Significa la pendiente. Así que, logaritmo natural de x más 1 es igual a la pendiente. ¿Sí?
Y la pendiente, a su vez, ¿cuánto valía? 0, como dijo la compañera. Así que logaritmo natural de x más 1 es igual a 0. ¿Sí? Estamos haciendo solo una relación entre lo que ya sabemos. Obtuvimos la derivada. Sé que la derivada en la pendiente. ¿La pendiente cuánto es? 0. Así que lo igualo a 0. Incluso ya habíamos dicho que la derivada iba a ser igual a 0. Lo igualamos a 0. Porque son los datos que hay. Bueno, pero ahí, bueno, si despejamos, por ejemplo, aquí el logaritmo natural de x, nos va a quedar el 1 que está sumando más 1, puede pasar restando al otro lado. Y si ustedes se fijan ahí, nos quedó un logaritmo natural. Logaritmo natural, usted sabe que tiene base e, ¿cierto? Logaritmo natural de base e, lo que no se escribe, ¿cierto? De x es igual a menos 1. Y lo resolvemos como se resuelven los logaritmos, ¿se acuerdan? La base elevada al resultado es igual al exponente. La base elevado al resultado es igual al exponente. Quiere decir que obtuvimos un valor de x, que es e a la menos 1. O, si usted quiere, x igual a 1 partido por e. Lo mismo. ¿Ya? Ya tenemos un valor de x. ¿Se fija? Y si tenemos un valor de x, podemos evaluar en la derivada, ¿cierto? O sea, en f y en f'. O sea, evaluamos en la función y la función derivada. Para poder obtener un valor de i, ¿cierto? Y hallar la ecuación de la recta, pues eso es lo que estamos buscando. Entonces, acuérdense que para encontrar la ecuación de la recta necesitamos la pendiente, que ya sabemos que es 0, y necesitamos un x, y. Ya obtuvimos el x, nos falta el y. ¿Sí? Bien, ¿qué podríamos hacer ahora? Evaluar en la función. Evaluar en la función, ya. Vamos a hacerlo, ¿sí? El espacio, vamos a hacerlo entonces. Evaluamos evaluamos x, el x que encontramos en f de x. ¿Ya? Ya, entonces si evaluamos el x que encontramos en f de x, vamos a encontrar el y. Para encontrar y. ¿Ya? Si usted quiere, le puede llamar x0 e y0. Entonces, obtuvimos x0 y ahora queremos encontrar y0. ¿Por qué? Porque lo necesitamos más la pendiente para hacer la ecuación de la recta. Seguramente alguien ya lo encontró. ¿Ya lo evaluaron? Entonces, en la función original, f de x, que era x logaritmo natural de x, evaluamos, pero en el x, ¿cuánto nos dio? E a la menos 1, o 1 partido por e. Vamos a e a la menos 1 para no escribir tanto. ¿Y cuánto nos da eso? Bueno, x logaritmo natural de x. Esa era la función original. Ahí estamos evaluando, porque queremos encontrar el y. Entonces, vamos a escribirlo un poquito más atrás. Por ahí. Era el f de e a la menos 1. Entonces, x e a la menos 1 por logaritmo natural de x. Logaritmo natural de e a la menos 1. Perfecto. Bueno, nos quedó un producto ahí de e a la menos 1. Tal vez hubiese sido mejor que usara paréntesis. E a la menos 1, paréntesis, por logaritmo natural de e a la menos 1. Paréntesis, ya hice. ¿Cuánto nos da eso?
Bueno, no es tan simple, ¿cierto? O sea, no es que no, sino más bien hay que fijarse en algo. Hay un logaritmo natural de e a la menos 1. Así que lo vamos a hacer con rojito aparte. Logaritmo natural de e a la menos 1. ¿Sí? Vamos a encontrar ese valor, porque así como está, no tiene mucho sentido. Porque es un logaritmo natural de e, entonces es mejor encontrar el valor. Recordar que el logaritmo natural de e tiene base e. ¿Sí? Y que esto, si lo quiero encontrar por separado, ¿sí? Voy a hacer el análisis solo por separado de esa parte, que sería la más complicada, porque e a la menos 1 es un número. Es un número. Pero el logaritmo natural de e a la menos 1 hay que ver si tiene solución. Entonces, si lo voy a buscar, voy a hacer una especie de solución intermedia de eso. No sé, no sé cuánto vale, por eso le pongo X. Vamos a ponerle cualquier cosa. Entonces, nuevamente aplicamos la regla de la definición del logaritmo, que la base elevado al resultado es igual al argumento. Entonces, e elevado a x es igual a e a la menos 1. ¿Sí? Y e elevado a x, e elevado a 1, si tienen igual base, se cancelan y solo nos quedan los exponentes. O sea que todo ese logaritmo natural de e a la menos 1 vale menos 1. ¿Ya? Así que continuamos por acá. Entonces la expresión era, seguimos ahí, estábamos evaluando f de e a la menos 1, ¿ya? Para encontrar el i. Y entonces nos quedó e a la menos 1 por menos 1. ¿Cierto? Que es lo mismo que decir menos e a la menos 1. Que es lo mismo que a su vez decir menos 1 partido por e. Y ahí encontramos el i. Ese i sub 0 que estábamos buscando. ¿Ya? Vamos a llamarle al tiro ahí i. ¿Ya? Y el x ya lo teníamos, ¿cierto? El x nos había dado 1 partido por e. Por e. 1 partido por e, ya lo teníamos. Y además teníamos la pendiente, que era 0. Así que ya podemos hacer la ecuación de la recta. Así que i menos i sub 0 igual a x, m, factor de x menos x sub 0. I menos i sub 0. ¿Cuánto nos dio i sub 0? Menos 1 partido por e. Pero aquí es, bueno, lo voy a escribir, ¿eh? Menos 1 partido por e. Aquí tengo 6. Igual a m, que es 0, por x menos x sub 0, que es 1 partido por e. Así que, bueno, todo esto de aquí, x menos 1 partido por e, está multiplicado por 0. Así que se va, es 0. Y este menos por menos queda positivo, pero al pasarlo para acá nos va a quedar negativo. Así que va a ser menos 1 partido por e. En el punto i, menos 1 partido por e, ahí está la ecuación de la recta tangente y paralela al eje x. ¿No? Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque tengamos pendiente 0, igual podemos llegar a la ecuación de la recta. Ahora, esta ecuación de la recta es un punto, es un número. ¿Ah? Es un i de menos abajito, ¿cierto? Menos 1 partido por e. Ahí está la ecuación de la recta tangente de la curva x logaritmo natural de x. ¿Sí? Eso nos interesa calcular eso. Bien. Uy, me pasé ya. Ya. Vamos entonces al cambio de bloque, así que son 15 minutitos, ¿sí? Contados desde ahora. Esta parte sí la dejo de grabar. 50.
a las 12:07. Volvemos, ¿ya? 12:07. Ahora sí son 15 minutos, ¿ya? Pueden desconectarse nomás y ir al recreo en el fondo. Ya, 12:07.